¿Qué tal? Soy León Rubalcaba, esto es ¿Qué te inspira? Muchas gracias por estar conectado. Te invito a que puedas compartir. Primeramente, que te suscribas a nuestro canal y que puedas compartir con todos tus amigos. Tengo una invitada muy especial. Sé que este testimonio no solamente va a cambiar tu manera de pensar, sino va a ayudar a todas las personas que puedas conocer que estén pasando por situaciones similares. Ella es Betty Rodríguez. ¿Cómo estás, Hola, Betty? Paz. Bien, bien. Betty, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Una mamá muy joven. Sí, tengo dos. Yo les digo bebés, pero ya la grande tiene 3 y la chiquita 1 año y medio. Y sí ha sido una parte bien, bien interesante en mi vida, bien padre. ¿Ya cuántos años de casada? Sí, 6, vamos para 7. En febrero cumplimos 7 años de casados, 2 bebés, 30 años. Que le mando un saludo a mi querido Chava, tu marido, con mucho cariño. Un abrazo con todo mi cariño. 6 años de casada. 6 años. ¿Y hace cuánto tú tuviste un encuentro con Cristo? Hace como 10 años más o menos. Fue el encuentro que yo tuve con Jesús. Me encontró más bien yo. ¿Cómo fue, Betty? Pues mi hermana, ella iba ya a una iglesia cristiana y me invitaba. Yo le decía no. Y un día me invita a un encuentro. Uh-huh. Y yo yo ya iba a cancelar. Y en ese tiempo, que hoy es mi esposo, era mi novio, me dijo, no, ve, esas cosas siempre son buenas, siempre ayudan, siempre sirven de algo, ¿no? Y fui al encuentro y realmente ahí Dios colisioné con él, o sea, realmente fue un cambio de todo, o sea, yo llegué... ¿Tú no conocías de nada del evangelio antes? No, nada, o sea, era de lo que se conoce como cuna católica. Okay. De fiestas, bautizos, 15 años, bodas, sí, claro. la misa de Navidad, pero de ahí en fuera, no, nada. Oye, ¿estabas muy chiquita cuando te casaste? Sí, tenía 24 años cuando nos casamos y ya llevábamos como 6 años de novios y recuerdo que sí fue una plática que tuvimos de sí será muy pronto, nos esperaremos más. Entonces tú tenías 18 cuando comenzaste de novia. Sí, justo 18 cumpliditos. Okay. Justo él me escribe para invitarme a salir y era mi cumpleaños y él no sabía. Oye, me encanta cuando me platicas cuando conociste a tu marido. Ay, cuando lo viste, ¿qué pasó? ¿Qué vino a tu mente? Yo lo conocí a los 16 años. Uh-huh. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Estabas muy pequeña. Estaba súper chiquita. Y él me decía, es que tú estabas muy chiquita. O sea, uh-huh. Sí te me hacías linda, pero pues ya, estabas muy pequeña para mí. Él me lleva 4 años. Uh-huh. Entonces él tendría 20 y yo 16 años, ¿no? Entonces me veía como, ay, la niña que anda en la fiesta, ¿no? Y yo me acuerdo que él iba bajando de las escaleras de la casa de su abuelita. Y yo lo vi bajar y agarrándose el cabello y peinándose y yo dije, qué guapo. Pero nunca me acerqué ni nada porque también lo veía yo muy grande. Ok, sí. Pero te deslumbró cuando lo viste. Yo desde que lo vi me gustó. Okay. O sea, yo lo vi y me gustó. Y ya después, 2 años después, coincidimos que nos vimos como en la calle, intercambiamos números. Y ¿Tú te acordabas de él? Sí, claro. O sea, nunca se te olvidó. No, o sea, no era como que 2 años pensé en él, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo vi, dije, es chava y es su papá y viene con otras personas, pero yo los identificaba perfecto, yo sabía quién él era. Tus 6 años de noviazgo y llevas 6 años ya de casada. Ay, sí, qué número tan tremendo, no había hecho esa conciencia. Número de gobierno. Me acaba de caer ese video. Betty, hay algo muy interesante que creo que le va a servir a la gente. Sí. Es que cuando uno inicia un matrimonio, lógicamente va a afrontar diversas circunstancias. Uh-huh. Tú has afrontado situaciones que no han sido sencillas. Sin embargo, por tiempo estuviste en una posición que no ayudaba a que mejoraran las situaciones, ¿correcto? Uh-huh. ¿El liderazgo? No. O más bien con... A mi estado en el que yo me encontraba. Sí. Pues creo que fueron 2 etapas en las que yo tuve como una ceguera. ¿Cómo fue eso? La primera fue que yo me afané mucho en la iglesia. O sea,
puse mi corazón, o sea, mis necesidades en el servicio, en el liderazgo, en las redes. Oye, ¿qué problema es eso? Sí, porque porque sientes que estás dentro de la iglesia, crees que estás bien, pero estás bien mal, ¿no? Y tú no te das cuenta porque no estás haciendo cosas malas. Y yo creo que eso es algo que he arrastrado por muchos años. No porque el servicio sea malo, No. sino porque queremos llenar vacíos. En lugar de ponerlos en Cristo. Por supuesto. Sí, o sea, sí. decir, estoy sirviendo en la iglesia y por eso yo estoy bien. Y es una línea bien delgada, León, porque cuando yo conozco a Jesús en mi encuentro, yo me enamoré de él. O sea, fue un cambio de vida cañón. Llegué, tomé decisiones. Algo que me cautivó mucho, me llamó, siempre fue la ofrenda y el diezmo. Y era un choque con mi mamá, ¿eh? O sea, era como, en ese momento mi mamá pues, no conocía. Y no sé en qué momento, es una línea bien delgadita entre estoy sirviendo con mucho amor, estoy sirviendo con mucha pasión, brincó a estoy poniendo todas mis necesidades en el servicio. Me la vivía yo casi que de lunes a domingo en la iglesia, porque siempre hay algo. siempre claro, hay algo, ¿no? Siempre. Y todo esto fue en la Ciudad de México. Eso fue en Ciudad de México. Ajá. Y en algún momento yo le pregunté a Dios, dije, Señor, yo me equivoqué al escoger a Chava, o sea, yo me equivoqué al casarme con él, fui necia, ¿o qué pasó? ¿Por qué se están dando estas cosas, no? Y Dios me decía, ¿de verdad, Betty, tú crees que yo te hubiera dejado llegar hasta acá si no fuera él? Pero ¿en qué momento te das cuenta que había algo que no cuadraba? Él me lo hizo saber, o sea, creo que en los 2 momentos que he vivido esto, porque hoy estoy siendo consciente y ya fueron 2, Okay. Él siempre me lo hizo saber porque justo pasa que cuando no hace uno cosas malas, el problema debe de ser otra persona. Ajá. O sea, el problema de mi vida inconscientemente descargabas, bueno, aquí está sucediendo algo mal, pero no sé yo porque yo estoy bien. Yo estoy sirviendo, pues yo me estoy portando bien. Soy buena persona, diezmo, ofrendo, sirvo. O sea, si hay un problema aquí en la casa, debe ser el que no lo está haciendo. Claro. ¿No? Entonces, inconscientemente descargas esas... como dices, tú espejeas. Sí, por supuesto. Espejeas tus áreas de oportunidad. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, eso fue en Ciudad de México. Después Dios nos trajo para acá. Es una historia bastante larga, entonces luego se las platico. Dios nos trajo para acá. Y y aquí empezó a haber más de lo mismo. En la ocasión anterior, Dios me dijo, mira, tu primer ministerio es tu familia. Y yo no me equivoqué con Chava ni contigo, pero no lo dejé solo. O sea, Dios me da a entender que estaba como pasando cosas solo. Y sí, en ese momento me sentí mal y otra vez como que me afiancé y todo. Pero cuando venimos para acá, Dios nos dice, tienen que venirse para acá. Dejamos familia, dejamos el ministerio, amigos, todo, ¿no? O sea, yo desde que nací viví no en Ciudad fue fácil de México, ¿no? cambiarse de la Ciudad de México a la Ciudad de Aguascalientes. No, aparte veníamos saliendo de pandemia, entonces fue como adaptarnos y al mismo tiempo la gente aquí se estaba adaptando a todo lo que estaba sucediendo. Entonces, yo estaba muy renuente en venir a la iglesia, porque yo estaba muy casada con la iglesia, con mi congregación, y quería yo ver mis reuniones por YouTube, pero es importante, la cobertura es importante, y el que me trajo fue mi esposo. No, ven, y ya yo llegué aquí a regañadientes y empecé otra vez a ver que podía servir, ¿no? Y yo, sí quiero, ¿no? Y otra vez puse mis necesidades en el lugar incorrecto. Ok. Entonces, creo que... ¿Qué es lo que pasaba por tu mente, Betty? O sea, ¿qué es lo que te causaba conflicto? Tú decías, mi marido debe de hacer esto, o yo debo de hacer esto. Creo que en el tiempo que estuvimos en Ciudad de México, yo quería casi que Chava fuera pastor, ¿no? Yo decía, no, yo debí haberme casado con un super líder. Y Dios me dijo, no, cálmate. Y había esa presión inconsciente sobre él, seguramente. Sí, no, yo lo obligaba a acompañarme a ciertas cosas. ¿A qué grado llega a afectar algo así? Pues yo creo que yo le quité el gusto. No me di cuenta, pero yo le quité el gusto por la iglesia. Yo le quité el gusto al forzarlo.
Yo le quité el gusto por servir, por ¿Se lo hacer decías? Oye, debes de hacer esto. Sí, y en mi mente bien religiosa era como de, es que eres malo, o sea, te estás portando mal, o sea, ¿cómo si tienes tiempo para esto y para lo otro? Y Dios que te ama, y Dios que te ha dado esta hermosa esposa. Y no le das nada a Dios, ¿no? Y chava así como de, ay, no puede ser, Fue ¿no? paciente tu marido. Sí, o sea, yo la verdad es que es algo que le reconozco. Ha sido muy paciente conmigo y eso es otra de las cosas que Dios, ahora que tomé otra vez embajadores, Ajá. me dejó ver. O sea, Ujú. todas las veces que Él ha dejado que Dios se manifieste para conmigo, ¿no? Y fue algo que a mí me quebrantó mucho porque Dios me dijo, hay más de mí en Chava de lo que tú quieres ver. Wow. Y tú no me estás dejando ser a mí en ti para con Él. Eso te lo habló Dios a ti directamente. Ajá, ahorita en embajadores, sí. ¿Fue un choque para ti? Ya venía siendo un choque, pastor, porque todo este año fue un año de procesos, de darme cuenta de que yo no, o sea, yo quería salvar a mi esposo, ¿sí me explica? ¿Me explicó? Y de repente Dios me dice, nena, no, necesitamos salvarte a ti, porque te estás dando, pero Bueno, estás duro, diciendo ¿no? algo muy profundo Sí. porque lo que nos estás compartiendo, Betty, es, me di cuenta que no era el problema mi marido. No. Había algo en mí. Sí, o sea, obviamente sé que Chava tiene cosas que tratar con su papá Dios, ¿no? Sí, Y me gustaría que en algún momento él se los compartiera, que les platicara su parte del proceso cuando él se sienta listo. claro. Pero yo no me di cuenta que lo que estaba pasando también era una manifestación de las necesidades que él tenía. O sea, más bien para mí era como, él es el malo, él es el que no hace, él es el que no quiere, él es el que está generando todo esto. Yo soy bien buena persona, soy buena mamá, soy buena mujer. Y no te dabas cuenta que eso le estaba No. afectando a él también. Sí, porque estás ahí, o sea, yo estaba ahí, pero lo abandoné. En el momento en el que yo me vuelvo su verdugo, ¿verdad? ¿Quién le acompaña? Si yo me vuelvo la observadora, la que está juzgando, la que está calificando, ¿quién lo está acompañando? Oye, Betty, es que esto pasa muy a menudo. Sí. Te digo que pasa muy a menudo. Porque es complicado aceptar Ay, sí. que uno es el que tiene que ceder en ciertas áreas. Sí, y justo, o sea, algo que yo quiero compartir es que de verdad, no porque no hagas cosas malas, significa que estás haciendo lo correcto. Okay. A veces la omisión es igual de mala que lo malo. Claro. Y yo estaba omitiendo demasiadísimas cosas en mi vida. ¿Cómo que, Betty? ¿Puedes darnos un ejemplo? Primero, dejé de venir a la iglesia Ujú. porque mis hijas estaban chiquitas. Ujú. Y aquí no tenemos como familia que nos ayuden, pero yo creo que sí hubiera podido, o sea, hoy que ya lo puedo decir con la verdad, creo que sí lo hubiéramos podido lograr, pero a mí me desanimaba mucho ver los procesos por los que estaba pasando mi esposo. Okay. Me sentía sola. Pero, entonces, a veces justificamos, sí. Mis niñas están chiquitas, por eso no estoy yendo, pero Sí. de trasfondo no es la No, situación. el trasfondo es como que un sabotaje que te haces. Exacto. Es un sabotaje al único lugar donde te pueden ayudar. O sea, el único lugar donde te encuentras con el que te va a dar las respuestas. Ayúdanos, profundiza más en eso. ¿Cómo opera ese sabotaje? Es orgullo, 100% orgullo. Y el orgullo es una línea bien delgada que brinca a la ofensa. O sea, no es orgullo, no voy porque no quiero, no voy porque mi esposo me detiene, no voy porque no está en el mismo nivel espiritual que yo, no voy porque y me duele y me dejaste sola y yo estoy haciendo esto sola y es un yo-yo, ¿no? Entras en la soberbia y el ego del yo, o sea, Sí. y tú me debes y tú no haces y tú me hiciste y tú me lastimas y entonces, ¿dónde está mi parte, no? Y ahí la verdad es que Dios siempre ha sido bien noble, ¿no? O sea, para conmigo, yo sé que todos, pero Él me detuvo, o sea, yo me estaba ya dando en la torre y me detuvo así como, ya, deja de estarte
destruyendo, o sea, literal. Es que no lo estás platicando, pero quiero imaginar que llegó a pasar por tu mente inclusive separarte o divorciarte. Claro. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. La esposa que nunca le haya pasado por su mente dejar a su marido, miente. No me digas eso porque le voy a reclamar a Ale ahorita que la ve. Menos mi pastor. No, aunque sea Entonces un flashito de... sí, porque híjole, ¿no? son los dardos del enemigo Sí, que claro, pone. es un pensamiento que tú decides si alimentas o dices, no, o sea, sí, pero te pasa, ¿no? Y yo al haber decidido pasar sola mi proceso, y me refiero sola es que yo no involucré a Dios, o sea, sí oraba y yo le compartí a mi esposo, le digo, yo soy una persona que escucha y ve mucho, y me frustraba mucho no escuchar a Dios, no escuchar a Dios. Sí. Era una frustración y a veces yo escuchaba cosas y decía, no, es que eso no suena como Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Pero fue porque cuando tú decides a Dios sacarlo de ciertas cosas, Él respeta, porque Él nos ha hecho libres para decidir si queremos estar o no con Él. O sea, nuestra libertad también es para decidir si lo escogemos a Él. Entonces, cuando nosotros lo sacamos de ciertas áreas de nuestra vida, la financiera, el matrimonio, lo que sea, Él respeta, Él no nos obliga a nada, pero Él me estuvo cuidando, ¿sabes? O sea, yo siento que me dijo, a ver, date, ¿no? Y ya cuando estuve en peligro fue como, no, espera, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho que pasé un tiempo en Ciudad de México, para muchas personas fue como, están de vacaciones, yo estaba sola con mis hijas allá y yo queriendo interceder por Chava y orar por Chava y el último día porque hice unas sesiones de oración, pero es importante que tengamos buenos amigos, porque Sí. mis amigas me contuvieron y yo les agradezco y las bendigo mucho, estuvieron acompañando en oración. Y el último día que hicimos oración, que yo ya me iba a regresar, Dios me dijo, este tiempo era para ti. Por ejemplo, ahorita que platicas de tus amigas, ¿fuiste vulnerable tú con ellas? Yo creo que ya hasta el final, ya hasta que ya, o sea, era lo último de lo último, hasta ese momento, porque yo había sido su mentora, o sea, yo era como, no quería verme vulnerable ante ellas porque yo era como a Pues lo que era le su líder, tiraban. por Ajá, supuesto, sí. quienes las inspiraba y demás. Exactamente. Es decir, saben que todo lo que ustedes han idealizado de alguna forma, porque sí es una idealización cuando tú aspiras a ser como otra persona, Sí. que en ese momento te halaga, pero Sí. no está bien. No está así, o sea, no es como ustedes lo piensan, no es como lo están viendo. Y yo no quería romperles esa ilusión. O sea, más que defraudarlas, yo no quería que rompieran esa ilusión, que anhelaran muchas a casarse, que siguieran orando por su esposo aunque no tengan novio, ¿no? O sea, yo no quería romperles esa ilusión de una familia, ¿no? Porque literalmente es como Betty no pudo, entonces ¿cómo, no? Pero efectivamente yo no estaba pudiendo porque yo lo estaba haciendo sola. Entonces, el último día que pasamos en oración, Dios me dice, este tiempo era para ti y para mí. No era para que oraras ni por Chava, ni tu casa, era para nosotros, porque yo quería acercarme a ti. Y te alejé otra vez de todo para que te acercaras conmigo. ¿Es en el momento donde te das cuenta de que había cosas en ti que estaban estorbando? Sí. Mira, es que Dios fue bien sutil. Es que Él es amable, es muy, muy bello. Empezó a tirarme cosas, ¿no? Realidades, pero para eso tenía que acercarse a mí, o sea, yo tenía que acercarme, dejarlo pasar. Claro. Porque seguramente eso lo estuvo haciendo durante 2 años, pero yo no lo pelé. Entonces me acerca y me empieza a soltar verdades, Que te confrontaban. Duro, porque a mí me mandó un profeta de Guatemala con mi hermana una palabra. Cuando mi hermana me la da, eran cosas que yo no le había dicho a nadie. Y una de esas cosas fue y le dijo, yo sé que tu hermana ha permanecido con Chava por obediencia a Dios. Y eso jamás se lo dije a nadie. Jamás. Porque Porque si hubiera sido por tu cuenta ya no estarías ahí. Seguramente sí, porque él,
pasaban situaciones en las que yo quería así, pero darle con todo. Y Dios me decía, A ver, ámalo. darle con todo, ¿a qué te refieres? O sea, Con ¿te todo, enojaba? ¿Realmente sí, estabas, no, estabas furiosa. furiosa? Pero era una furia de dolor. Mm, Es como cuando atropellan a un perrito ujú. y te dicen, no muerde. Sí te va a morder porque está agonizando. Claro, Le está claro, doliendo, no está en sí. claro. Entonces, era una actitud que yo tenía de tanto dolor Sí, que Betty. se volvió amargura también. Ok. Y yo vi, Pero no estabas consciente de no, ello. yo estaba cegada. O sea, era una ceguera ya física, o sea, espiritual, pero también ya física, de no ver, solo ver mal, o sea, solo ver mal, mal. Y Dios me decía, ámalo, bendícelo, ora por él, afírmalo. Y yo decía, no, Dios, te estás equivocando de Ok, persona. esas son las indicaciones, las instrucciones que empezaste a recibir de parte de Dios. Sí, pero es que esas indicaciones yo las recibí desde hace como 4 años. Pero no lo hacías. Desde la vez que Dios me dijo, tu esposo es tu ministerio, Ciudad de México. Ujú. Cada vez que tenía un problema con él, Dios me decía, ámalo, bendícelo, afírmalo, abrázalo, porque Dios sí sabía qué procesos estaba pasando mi esposo. Ujú. Él sí sabía, él sabía que él necesitaba eso, pero yo solo veía la realidad que decía, no, es que este se está portando mal, está Claro. esto. Entonces, hubo un tiempo en el que sí pude hacerlo, ya después ya dije, Lo no, que pasa es de que inconscientemente le estabas cargando, le sí, estabas demandando, tú debes sí, hacer esto y debes de sí, hacer esto y debes de sí, hacer esto y debes de hacer esto. ajá. Entonces, eh, me acuerdo que las últimas veces de que tuvimos peleas fuertes, ay no, León, Dios me lo dejaba ver como rey coronado, con o sea, rey embestido en toda la expresión de la palabra. ¿Cómo? Eso Y yo, sucede hasta que tú no, te cedes, Betty. no, eso era antes, o sea, Oh, y ya, a o sea, mí eso, yo creo que eso fue lo que me alejó de Dios. ok. O yo decidí como dejar de escucharlo ¿Cómo fue? porque yo quería que Dios lo castigara, ¿no? O sea, yo, bueno, no tal cual, pero decir, Que ya le Dios, diera un escarmiento. dale algo, Sí, sí, sí. sacúdelo. Entonces, yo me acuerdo que ya estando aquí, y eso ya tiene un tiempo, pero ve, es que uno es necio, ¿no? Dice, yo entré a la oración y le dije, Señor, yo ya hice todo, yo ya oré, ya hice lo que tú me dijiste, ya lo afirmé, lo apapaché, todo, y él no cambia. Entonces, ahora sí yo te voy a pedir que ya trates duro con él, que ya le pongas un alto. Y Llegaste a Dios, pedirle eso. sí, yo le dije eso a Dios, ¿no? Y Dios me contestó en ese momento y me dijo, ok, tú has hecho las cosas como te las he pedido, tú no has hecho nada malo, yo te voy a respaldar, solo quiero decirte una cosa, que tú y él son uno solo. Por donde yo lo pase a él, te tienes que pasar tú. Mm, Te voy a volver a preguntar, ¿quieres que sea duro con él? Y yo, no puede ser. O sea, yo quería justicia y la justicia era que Dios fuera bueno con él. ¿No? O sea, porque decía, sí, hija, tú estás bien, pero si yo lo paso a él por un camino áspero, tú tienes que pasar con él, tú y tus cierto, hijas. cierto. ¿De veras deseas eso para con él? Y yo, pero aún con esa revelación, aún con esa palabra, yo quería un cambio espectacular, sobrenatural, pero yo no estaba, o sea, yo no me di cuenta que al demandar el cambio de él, yo no estaba generando un cambio, o sea, en mí no estaba viendo un cambio. Ok. Entonces, ya lo último que sucedió fue que Dios nos pide ir a Guatemala, vamos, y en ese proceso de ir, regresar, y antes de que tomara embajadores, porque también me dio la indicación de que lo tomara, en ese tiempo yo empecé como a convulsionar, no sé cómo decirlo, como a tener ya un choque conmigo misma, a incomodarme conmigo misma. Mm, Y yo le decía a Dios, porque yo quería que Dios me pusiera a mi enemigo enfrente, ¿no? Yo, o sea, yo ya sabía que no era Chava. O sea, ujú. yo ya había tenido un entendimiento de que no era Chava, que Chava Ok. estaba pasando por algo. Y le decía, Señor, ponme enfrente a mi enemigo. Déjame ver contra qué estoy peleando. Y Dios me dijo, está bien. Y era algo como que veía y no veía. Y como conforme me iba acercando me di cuenta que era yo.
Y ahí sí ya fue y yo creo que como Pablo cuando se le caen las escamas, ¿no? En ese momento a mí se me cayó la ceguera. Y Dios me dijo, ya había tratado conmigo, o sea, no me llevó ahí como agua fría, no. Fue trabajando mi corazón, pero cuando me lleva a ese punto y me acompaña a ese punto porque estuvo conmigo todo el tiempo, Dios me dice, hija, el enemigo ha sido tú. El diablo no los puede tocar. Estoy yo. Claro. Ustedes me han invitado a su familia, a su casa, a su mesa. Cuando te casaste, yo estuve ahí. Claro. Tú me invitaste. El diablo no los puede tocar. El enemigo ha sido tú. Qué duro, Betty. Esto fue en Embajadores. Esto fue en una activación que tuvimos. Ajá. Y de hecho me quedé en aquí Embajadores. un rato privada porque me mostró dos cosas. Una, que yo con mis palabras había destruido a mi esposo. Que Dios me pedía que lo afirmara, que lo bendijera. Y yo me estaba cegada en el dolor y mi amargura. Solamente declaraba todo lo contrario a lo que Dios me decía. Por supuesto. Todo lo contrario. Esa es la diferencia entre moverse entre una realidad y una verdad. Una verdad, exactamente. Entonces, estando aquí en Embajadores, yo ya había entendido que el tema era yo. O sea, yo ya había entendido que yo tenía que trabajar en mí. Pero cuando Dios me dice, es que el enemigo eras tú. Ay, qué duro, Betty, ¿eh? Y me dice, Chava me ha dejado ser más yo para ti que tú para con él. Wow. Hay más de mí en Chava de lo que tú quieres ver. Y Dios me empezó a mostrar así como una película de todas las veces que Chava se dejó usar por Dios y me amó y me sirvió. Me tiró cañón, o sea, pero me tiró a un lugar seguro. Me tiró a los pies de Dios. O sea, esa realidad, esa verdad, me tiró a decir, necesito despojarme de todo lo que yo sé, de todo lo que yo creo y entender lo que tú quieres. Cuando yo veo y Dios me dejó verme a mí declarando, uno no se da cuenta, pero maldices. Cuando declaras, tú eres esto. Eso. Estás maldiciendo, aunque no le digas te maldigo, no, tú eres, y algo negativo, estás maldiciendo a esa persona. Claro. Hay una deidad en nosotros, hay un poder de creación en nosotros. Por supuesto. Y cuando lo usamos en la manera negativa, destruimos. Claro, porque hay poder en nuestra boca. Y yo tenía aquí grabado, ¿no? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Pero pues ahí no lo ves. En tu frente no lo ves, ¿no? Yo conocía esa palabra. Yo di consejería sobre esa palabra y no la estaba viviendo, ¿no? Y Dios me decía, Betty, el poder de cambiar tu situación no está en que Chava cambie. Wow. Está en que tú me dejes manifestarme en tu vida. ¿Me dejas? Porque y la gente me ha dicho, eres una persona con sabiduría, ¿no? Eres una persona elocuente al hablar. Pero mis capacidades son bien limitadas y yo me puedo equivocar. Y yo estaba actuando conforme al dolor de mi corazón. Y entonces mi inteligencia, mi sabiduría, mis talentos se quedaron cortos, me estorbaron. Me estorbaron porque me llevaron a un punto de la soberbia de creer que yo podía componer las cosas, de que tenían que ser como yo creía que tenían que ser y si no estaba todo horrible. Esto es lo que va a ser muy liberador para muchas personas, Betty. Creo que inconscientemente, no me atrevo a decir que todos, pero hemos caído inconscientemente en esa misma posición. Sí. Vuélvelo a repetir, creer que... Ay, ya se me olvidó. Decías que creer que tú debes de cambiar las cosas. Creer que está en tus manos físicas, en tus dones, en tu habilidad, en tu sabiduría, ¿no? Hace que le quites ese espacio a Dios.
cuando tú le demandas a las personas. Exacto. Y algo que a mí me pasó y que Dios me reveló en Embajadores, y yo cada que venía a Embajadores, bueno, aquí está mi esposo, pero no sé si diario, yo le mandaba un mensaje de, perdóname, fui bien dura contigo. Por lo que Dios estaba tratando porque contigo. Dios me reveló. Yo me pasé de la gracia a la ley y no supe en qué momento. Ok. Yo sé que para las personas que no lo tengan muy claro va a ser complicado, pero la ley que te demanda que seas íntegro, recto, que es imposible de cumplir, Claro, todo eso lo cumplió Jesús para nosotros. por supuesto. Al yo demandarle ley a Chava, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser lo otro, tú tienes... Al yo negarle la gracia, la dejé de reconocer en mí. Y entonces, al yo demandar ley, mutilé la identidad que tenía en Cristo. Qué poderoso. En mí. Sí, En mí. sí. O sea, uno pensaría que es que estoy haciendo las cosas bien, no soy mala persona, oro. Pero yo Qué poderoso lo que estás diciendo. Cuando demandas, la ley en otras personas, sí, mutilas, mi identidad, por supuesto. de que tengo en gracia. Claro. O sea, Dios a mí, Jesús ya me justificó, ya me salvó, ya me perdonó. Soy todo lo que Él es. ¿Por qué, Chava, no? Eso es poderoso para derribar a cualquier persona. Sí. Por eso lo que estás diciendo, el poder que hay en nuestra boca, maldecimos sin darnos Sin cuenta saber. conscientemente que estamos maldiciendo. No, yo de verdad, ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a mi marido. Dije, perdóname porque utilicé tu palabra, los dones que tú me habías dado, los talentos con los que tú me creaste, para destruir a otro ser que tú amas. Porque tan hijo es Él como yo. Y porque yo sí merezco gracia y Él no. Entonces, cuando tú no perdonas, cuando tú no puedes ver a una persona y perdonarla, aunque no se lo merezca, no puedes reconocer el perdón en ti. Ujú. Se difumina, sí, se disipa. se diluye el perdón en ti. Y entonces empieza a haber juicio también sobre ti. Y empieza a haber ley también sobre ti. Y al que le encanta cobrar la ley, ese es el diablo, le encanta. Claro. Está, mira. ¿Ya te brincaste a la ley? Mira. No, pues es su terreno. Exactamente. Entonces, Dios me dijo, o sea, tienes que reconocer. Es que yo te decía que tuvieras a Chava como rey, que tuvieras a Chava santo, limpio, puro, en lugares de gobierno, porque si tú lo puedes ver a él así, te ves a ti, ¿no? Betty otra vez menciona eso. Esto es Yo oro lo que estás diciendo. Yo lo decía como, yo escuchaba a Dios y yo sentía como que Dios me estaba dejando en mi dolor. Y dice, ¿no estás viendo lo que yo veo? Y Dios me dice, es que cuando yo te dije, Chava es rey, Chava es limpio, es puro, es santo, es perfecto, está justificado, aunque tu realidad no se viera, era mi verdad. Eso. Y si tú podías ver esa verdad en Chava, la tenías que ver en ti. Pero dejaste de verla en Chava y la dejaste de ver en ti. Dejaste de creer. A mí esta palabra que nos mandaron de Guatemala y otro profeta más nos dio palabra. Yo tenía ya la promesa de Dios de que íbamos a estar bien. Todo va a estar bien, ustedes van a salir de esto. A mí Dios nos dejó ver juntos de viejitos. Sí. Pero al yo haber mutilado mi identidad, dejé de creer en la promesa de Dios y Sí. busqué otra salida. Sí. Yo dije, la solución es irme, pero porque yo, al negarle la gracia a Él, me la negué a mí. Y la gracia es saber que aunque mi realidad no me guste o no sea la correcta, hay una verdad que se le sobrepone. Y yo tengo que ayudarle a lo físico a empalmar esa verdad espiritual. Sí, Betty. Y la solté. Yo la solté. O sea, solté todo. Yo solté a Dios, solté a Chava, me solté a mí. Y lo único que me hacía como medio hacer conciencia eran mis hijas. Y Dios me habló esto. Eso es lo que tú produces en mí. Uh-huh.
esperanza. Aunque todo esté de cabeza, tú vales la pena para que yo siga otro día, para que yo haga que amanezca otro día. Tú eres esa razón. Así como tú lo sientes con tus hijas. Tú eres la razón por la que yo hago que el sol vuelva a salir, que haya vida. Claro. Pero tienes que verlo y tienes que verlo en los demás. Entonces esto es una red flag, si ustedes quieren tomarla. Si tú no ves gracia en los demás, si tú no ves a Jesús en los demás, aunque se estén portando mal, tal vez la estás dejando de ver en ti. Y fue una línea bien delgada que a mí, no sé en qué momento la pasé. Sí, Betty, definitivamente no he visto nada igual de comparable y poderoso que transforme la vida de las personas como lo es la gracia. Sí, es que no merecemos nada y tenemos todo. Oye, Betty, pero gracias por compartirnos esto. Es esta confrontación, Sí, porque fue Dios duro nos para confronta mí. con amor para resultados muy favorables, Sí. siempre. Sí. ¿Te fue sencillo aceptarlo? No, pero es como cuando te quitas una astilla. Ujú. Te duele, pero te libera. Claro, es liberador. Ujú. Entonces comenzaste a hacer algo que por eso te invité, Betty, porque Ay, cuando gracias. los vimos, Ali y yo, a Chava y a ti, con esa, ¿cómo te explico? Ese enamoramiento, pero Ay, con ese sí, respeto, esa sí, honra y con esa gratitud en su corazón. sí. Y nos empezaste a compartir lo que estaba sucediendo, de cómo, quiero que enfatices en esto, Mm. cómo Dios te ha dado indicaciones de que día con día, con tus palabras, edifiques y construyas sobre tu marido. Cuando regresamos de Guatemala, Dios me despertaba en la madrugada para profetizarle a Chava. ¿A qué hora te Horas, despertaba? 1, 2, 3 de la mañana, Ok. o sea, y yo ya con sueño, pues tengo niñas chiquitas Sí. y la chiquita se para en la madrugada. Y yo decía, ay, ya, por favor, Dios, ¿no? O luego nos poníamos a orar por otra cosa, ¿no? De algún tema que teníamos que resolver. Ujú. Y de repente se volvía el tema Chava, ¿no? Y Dios le daba palabra, ¿no? Una O sea, palabra te bien tremenda. despertaba a ti y tú despertabas a Chava en el momento. Ajá, y cuando yo ya no quería hacerlo, o sea, porque ya me sentía cansada, empezaba a sentir acá como dolor, o sea, como cuando te aguantas el llorar, sí, Sí. y acá, así. Y pues yo le daba palabra, ¿no? Entonces, un día sí le pregunté a Dios, o sea, sí está padrísimo, gracias, Señor, o sea, me da mucho gusto pero ¿por qué tanto y tan seguido, no? O sea, y Dios me decía, por tanto, usaste tu boca para destruir a tu esposo, yo la voy a usar para edificarlo. Wow. Ujú. Y yo, no me lo dijo, pero yo lo entendí, no es si tú quieres. Dije, No no, tienes opción. sí, no tienes opción. Y yo dije, claro, o sea, qué mejor que lo hagas conmigo, ¿no? Tiene todo el sentido, la lógica y la justificación, pero si tú vas a hacer algo increíble con mi marido, sí quiero que me uses a mí. Entonces comenzaste a ver a tu marido a través de los ojos y el corazón de De Dios. Dios. Y todo ha sido obra de él, la verdad. Yo en mis fuerzas no hubiera podido. Yo sé que todo el mundo lo reconocemos. O sea, todo el Sí. mundo cuando vemos a Dios obrar decimos, fue él. Pero hay que dejarlo ser él. Porque a veces recibimos instrucciones y si no nos acomodan, las dejamos pasar. Y eso me pasó. Decía, ahora bendice tú, ¿no? O sea, busca a alguien más porque ¿cómo voy a hablar con el que me está lastimando, no? ¿Cómo condicionamos a veces a Dios? O Sí. sea, te estoy pidiendo por esto y quiero que lo hagas de esta manera, A mi como si manera, supiéramos nosotros sí. cuál es la forma. Sí, no, Eso no va a imposible. suceder, No, que sepa no. la gente, eso no, Sí, eso no funciona así. sí. Y cuando condicionamos a Dios, lo que hacemos es decirle, o lo hacemos a mi manera o me esperas afuera. Y Dios respeta. Ujú, Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, ujú. Dios respeta. Porque Jesús fue a la cruz para darnos libertad. Claro, Y esa libertad, aunque le duela a veces a Dios, incluye el escoger estar con o sin Él. por supuesto, Sí. es el poder de, nos ha dado esa capacidad de decidir sí o no. Al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sí, Le preguntó, sí, porque es un principio en el reino. claro.
somos poderosos para elegir Sí. y Él respeta eso. Sí. Y yo la verdad es que le agradezco a Dios que me haya dado mi espacio, pero también que me haya rescatado. O sea, yo sentí que me estaba ahogando en el chapoteadero y me levantó la mano Claro. y me sacó. O Y sea, también porque te cediste, Betty, que también es sí. muy importante porque se endurece el corazón y nos Creo que enojamos con Dios, nos enojamos con todo mundo. pasó algo interesante y yo creo que esto sí es importante que lo diga, Ujú, que de repente, pum, se destapó. ujú. Que era algo que yo mantenía guardado. Y en algún momento medio lo compartí con algunas personas, pero cuando se destapa, de alguna u otra forma entran personas a nuestra vida que eran necesarias que estuvieran. En este caso, tú y la pastora Alejandra. Mi hermana también, ¿no? Mis amigos empezaron a orar por mí. Ujú. Entonces, yo les puedo decir, no hagan las cosas solos. Buen punto. No lo hagas solo, porque el estar solo te vuelve vulnerable. Y estás solo y sacas a Dios, como Claro, si yo dejo un medio kilo de jamón en mi patio, pues no va a amanecer, un gato claro, se lo lleva, ¿no? claro, claro. Entonces, al descubrirse todo, bueno, como que explotó, Ujú. me dejé ser ayudada también. O me vi obligada en, pues sí, ayúdenme, ¿no? Y eso hizo que yo empezara a bajar mis defensas, Tus barreras, tenías unas Exactamente. barreras, aunque no estabas consciente de ellas. Porque en ese momento yo no me pude haber cedido. Hace unos días yo platicaba con mi hermana y me dijo lo mismo, mira, yo los veo bien, me dio gusto, me dijo, porque esto que tú me estás diciendo yo lo veía en ti. Pero cuando a mí mi hermana me decía, es que yo te veo con estas actitudes, yo te veo con esto, yo estaba cegada, estaba totalmente cegada y a mí hasta me molestaba. Y decía, ¿por qué me está criticando si no está viendo aquí el logro? ¿No? ¿Por qué? Porque era una obviedad. O sea, era algo obvio que yo no Sí, estaba bien, que estaba tomando decisiones equivocadas, que estaba hablando cosas equivocadas, que lo estaba tratando mal, pero yo estaba justificada. O sea, yo. claro, porque ese es el espíritu de orgullo Exactamente. que Dios lo describe como Leviatán Leviatán, sí. en el libro de Job. Sí, sí, sí. Betty, danos un ejemplo de las palabras que Dios te decía que tenías que estar declarando día con tu marido y que ha sido así. Pues lo primero es que es rey. Bueno, yo hasta al contacto de su teléfono ya le puse Rey Chava. Qué interesante, qué interesante. Porque él me dijo, mira, en los hombres hay una fortaleza física, pero muchas veces hay inseguridades muy grandes, Claro, porque cargan mucho peso en sus hombros. claro. Y me dijo, tú tienes que hacerle creer Ujú, la verdad, tienes que ayudarle a creer, se lo tienes que, ahora sí que como la señora cara de papa, así, la ujú. plastilina y todo, le tienes que meter la verdad por todos lados, se la tienes que estar diciendo todo el tiempo, porque llevabas mucho tiempo diciéndole lo contrario. Y sí lo creyó. Y no solamente yo, hubo personas en su vida que él amaba mucho que también se lo dijeron. Y luego llego yo y lo remato. Tengo que ayudarle a Dios a cambiar la imagen que él mismo tiene de él. Entonces Dios me decía, dile que es rey, y dile que es rey, y dile que es rey, y que su corona, y que su capa, y pues ahí me tienes, Leo, ¿no? Eres rey, y a donde tú vayas, eres conquistador, eres justo, eres sabio, eres bueno. Y algo que Dios me decía mucho, me decía, dile que Él es manso para conmigo. Dile que es manso para conmigo. Ujú, Le decía, tú eres manso, ujú. manso para con Dios, para aprender de Él. Y palabras muy claves, muy específicas. Hay cosas, pastor, que honestamente yo creo que la gente que ha dado en algún momento palabra, me entenderás, ya no me acuerdo. O sea, en el momento ya no me acuerdo, pero Él me dice, es que yo esto lo estuve pensando la semana. Es que esto era algo que yo le estaba preguntando a Dios. Es que esto era algo que para mí era muy significativo. Entonces, yo
literalmente en este momento estoy dispuesta a que Dios haga como quiera. Sí. Pero yo veo cómo está teniendo estos detalles tan bonitos con él. Y porque Dios me lo dijo, déjame ser en ti para con él. Claro. Porque el que quiere enamorar su corazón, el que lo quiere cautivar, el que lo quiere traer a su corazón, amarlo, es Dios. O sea, Betty, realmente yo veo... con todo esto, creo que la gente está esperando escuchar qué resultados has visto. Ay, pues lo primero es que siempre nos hemos llevado muy bien, siempre hemos sido muy amigos, pero eso ya estaba fracturado. Estaba fracturada la parte de la confianza, la parte de la complicidad, ¿no? Ujú. Y Dios, de eso sí te puedo decir que fue de un día para otro, lo restauró, no supe qué momento pasó. Ujú. O sea, lo restauró, nos disfrutamos mucho, platicamos, compartimos, ya oramos más, porque antes era como de pues que te vaya bien, duérmete, bye, ¿no? Y ahora es como, vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro. O sea, ¿has visto cómo se ha afianzado el corazón de tu marido? Sí. Y él, y tú te das cuenta, mira, hay hombres que no quieren llegar a su casa y se atiborran de trabajo Sí, para no llegar a su casa. sí, Y es trabajo, o sea, no digo que estén haciendo cosas malas, es trabajo. sí. Pero ellos saben que podrían llegar a su casa, solo que no quieren llegar Evitan porque llegar. el ambiente es hostil, Claro, es de pura demanda. claro. Esa era mi casa, ¿no? Ok. Llegaba así, te toca y tú y a mí y yo soy la mega mamá y tienes que ayudarme. Y pues no quieren llegar, ¿no? Y ahora yo he visto cómo pasa más tiempo en la casa, Wow. mucho más tiempo en la casa. Y mi hermana me lo dijo. Nunca habíamos ido a comer con Chava que tú no estuvieras porque estaba yo en Embajadores. Ujú. Y me dijo, y estuvo ahí, o sea, presente, no en el teléfono, lo disfrutamos. O sea, yo te puedo decir, en algún momento él hablará su parte, pero yo te puedo decir que a mí Dios me resucitó. Yo estaba caminando muerta, seca. Ok. Ni la comida me sabía, ni las vacaciones las disfrutaba, nada. Y el pastor Isaías nos dijo, ¿no? Es que cuando tú pierdes esa conexión con Dios, hasta dejas de oler, de disfrutar la comida. Y dije, Cierto. sí es cierto, estaba yo seca. O sea, literalmente había comida que, o sea, comía porque me daba hambre, ¿no? Pero ya no disfrutaba la comida. Ujú. Y empecé, ahora que tomé en Embajadores, empecé a oler, ¿no? O sea, no era que no oliera antes, pero como que no me percataba de los olores. Y Ujú. ahora ya huelo a las personas, ¿no? O sea, huele esto, huelo lo otro, ¿no? O Ujú. sea, Dios, o sea, era como un contenedor vacío, pues, como una botella vacía. Y Dios me resucitó, o sea, algo que dijo Leslie aquí de los huesos. Y Sí. yo lo escuché y fue como, ¿no? Te identificaste. Ajá, o sea, no de la misma manera, pero sí vi como espejeada una muerte espiritual, ¿no? Sí. Dije, yo estaba caminando en una muerte espiritual, o sea, dejar de disfrutar a mis hijas, dejar de disfrutar a mi familia, querer el regalo más bonito, de los regalos más bonitos que Dios me ha dado ha sido mi esposo, Ujú. de verdad. Él es una muestra de cuánto Él me ama. Y yo se lo Sí. pude decir. Yo le dije, yo sé cuánto Dios me ama porque te escogió a ti para mí. Wow. Y me ama mucho, porque yo sé todo lo que tú vas a hacer y conozco tu corazón. Sí. Tu corazón fue lo que a mí me enamoró. Y dejé de ver tu corazón. Empecé a ver la expresión de tu necesidad. Y hice a un lado tu corazón. Tú mencionaste la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia es, para mí, la que le da chance a Dios. Para mí. Buen punto. O sea, porque creo que el principio de la sabiduría es entender, más bien, el principio de la sabiduría es pedir la sabiduría de Dios. Es entender que ni mis talentos, ni mis recursos, ni todo Y lo tus que, ni mis habilidades. habilidades son suficientes para sostener la grandeza que Dios quiere poner y que ha puesto sobre nosotros.
para sostener esa grandeza necesitamos a Dios abajo. Por supuesto, Betty. ¿Cómo cuidarlo? Yo creo ¿Cómo que estás cuidando esto? primero es pues, la relación con Dios, pero creo que lo más importante y algo que yo les recomendaba mucho a mis amigas es tengan iglesia. O sea, porque yo les puedo decir que es la voluntad de Dios y Dios movió todo, pero mis pastores fueron herramienta fundamental, ¿no? Mi hermana, pues ella es pastora, ¿no? Sí. O sea, la cobertura es Por indispensable, supuesto. que seamos obedientes, porque yo venía a la iglesia, pero era desobediente, ¿no? Y yo en mi razonamiento de yo estaba justificada, ¿no? Entonces, no poner mis necesidades en cosas que, bueno, en mi caso fue el servicio, ¿no? Yo decía, y hoy digo, sí te voy a servir, Dios, pero donde tú quieres. No donde a mí me gusta, no donde para mí sea cómodo, no donde brille, no donde tú quieras, donde tú sepas que mi corazón está a salvo y para eso necesitas sujetarte. Sí. Para eso necesitas decirle, oye, pastor, ¿dónde me quieres, no? Oye, que te quiero en la entrada. Oye, pero yo canto precioso en la entrada. Claro. Él sabe por qué, ¿no? Dios sabe por qué. Los corazones son probados siempre. Exactamente. Entonces, cuando llegue el momento, Dios te va a colocar donde, mira, aquí estás tú. Tú te pusiste solito ahí, Dios te puso ahí. Claro. Y hubo pruebas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, muy importante, la cobertura, la iglesia, porque yo intenté 2 años tener mi relación con Dios en mi casa y no se puede. O sea, no se puede. O sea, yo te lo digo, si tú te congregas por redes sociales, estás vulnerable a que te pueda suceder algo, a que de repente empieces a escuchar cosas que no son la voz de Dios y te justifiques en que pues estás siendo buena persona, como me pasó a mí. Claro, ¿no? Betty. Entonces, para mí el afianzarlo es que tengamos tiempo de oración. Nos decían en Embajadores, ¿no? Es leer la palabra, estudiarla, meditarla, orar, pasar comunión, tiempo con Dios y tener meditación profunda en Él, o sea, intimidad con Él. Yo creo que si haces un combo de esos 3, vas bien, ¿no? Sí. Pero algo que creo que es importante es tu propósito. Y ese solamente Dios te lo revela. Y ese muchas veces se manifiesta en la iglesia. O sea, no porque todos vamos a estar en la iglesia, hay gente que tiene llamados de gobierno, de empresa, mi esposo es empresario. Por supuesto. Pero aquí se manifiesta, o sea, aquí Claro. Dios te da dirección. Para mí, esa es la forma en la que lo estoy como Muy cuidando. bien, Betty. Betty, tantas personas que pueden estar pasando por esta situación. Me encantaría que puedas darle un consejo, sobre todo a las mujeres. Nos ha tocado como pastores, yo lo he platicado con mi esposa, mujeres que han orado para que sus maridos lleguen a tener un encuentro con Cristo. Y cuando sucede, hay tanta demanda que lejos de disfrutar eso y tener gozo, termina mal. Sí, Termina es rompiendo. una bala perdida, Por una supuesto. oportunidad perdida. Entonces, todo esto que nos estás compartiendo, Betty, creo que es muy valioso que nos dejes un consejo aquí a la cámara. A la cámara. Adelante. Primero, tomando lo que decía Pastor León, si tú quieres que alguien en tu familia, alguien que tú amas, tu esposo, tenga un encuentro con Cristo, deja que se encuentren con Cristo en ti. Deja que Dios se manifieste en ti y que ahí tengan ese encuentro también. O sea, Dios tiene encuentros de muchas formas, pero cuando se ve manifestado en sus hijos es poderoso. Y yo te puedo dar ese consejo como esposa. Si tú estás muy desesperada de que tu esposo tenga un encuentro con Dios, deja que se encuentre a Dios en ti. Y lo segundo es, yo pensé mucho en esto, en qué les iba a aconsejar. Y si tú estás pasando por una situación similar a la mía o igual, seas hombre o mujer, en la que estás cegado, nada de lo que yo te diga va a hacer que esa venda se caiga. Pero yo he entendido que el que convence es Espíritu Santo. Y hoy yo le pido a Espíritu Santo que donde tú estás, toque tu corazón. Abra tus ojos. Él lo va a hacer con dulzura. Yo te pido que
Si tú estás cansado de lo que estás viviendo, si sientes que todo se te derrumba, que el mundo está contra de ti, que eres justo y que cosas buenas no pasan, cédete. Deja que Espíritu Santo quite esas vendas, hablan de ese corazón. Mi testimonio yo espero que sea una semilla en tu corazón, pero quien va a hacer la obra es Espíritu Santo. No hay palabra que yo pueda decirte más poderosa que la suya. Y yo le pido a Espíritu Santo que donde sea que las personas estén viendo este mensaje, tú puedas tocar su corazón, Señor. Y tú puedas abrir sus ojos. Tú puedas ablandar su corazón. Tú puedas mostrar tu verdad. Y que haya una semilla de fe suficiente para que ellos puedan traer esa verdad a su realidad. Yo se lo pido a Dios en el nombre de Jesús. Yo los abrazo mucho. Muchas gracias, Betty. También me encantaría que le mandaras un mensaje a tu marido, a tus hijas también, porque hay que entender que, después. por supuesto, o sea, ellas van a crecer y van a ver lo que Dios hizo a través de sus papis. Sí. Pues a mi esposo, Chava, solo puedo decirte gracias por tenerme tanta paciencia. Gracias porque nunca has dejado de creer en mí. Porque tú me alientas a estar con Dios. Y por dejarte, sobre todo por dejarte usar por Dios para que Él me amara, para que Él se manifestara en mi vida, porque tú nunca dejaste de hacerlo. Aun cuando tenías necesidades muy profundas, nunca dejaste de darles espacio a Dios y Él me lo mostró para que pudiera amarme. Y para mis hijas, que las amo, que han sido un motor todos estos años, que son el regalo más bonito que Dios nos ha dado a su papá y a mí. Fueron anheladas, pedidas, hasta profetizada. Y que todo lo que hoy estamos caminando su papá y yo es para que un día ustedes pasen por ese mismo camino, pero ya esté planito, ya esté pavimentado. Yo lo único que anhelo en su vida no es nada más que Dios esté con ustedes, Dios, su Espíritu y su Hijo. Nada más les deseo, porque si tienen todo eso, ya están del otro lado. Las amo mucho. Betty, muchas gracias. Betty, tenemos Gracias. 2-3 minutos porque me encantó escucharte. Para un varón, quiero que sepas, para un varón es muy importante afianzarse en las palabras de su esposa. Sí. Tengo la bendición de tener una mujer como Ale. Wow, sí. Ella sí. no es una mujer que nunca lo ha sido, que me esté cargando, que me esté demandando. Creo que la sabiduría en ella ha sido desde tiempo atrás y que tú ya lo descubriste también. Ella me ha afianzado en sus palabras. Sí. Y esto que nos estás comentando es oro molido, Betty. Es Dios. No saben, o sea, a veces las mujeres dejen de pensar a veces como mujeres y pónganse en los zapatos también de sus maridos. Requerimos afianzarnos en esas palabras de amor, Sí. de admiración, de respeto, Sí. de unidad con Sí. nuestras esposas. Es que mira, tal vez el contexto en el que yo los estoy poniendo no es suficiente para que entiendan que esto es, porque a lo mejor en tu mente, mujer, te está pasando, es que ella no vivió lo que yo, es que su esposo no hace lo que yo. No te hagas eso. Eso. No te hagas eso. Correcto. Si te puedo dar un consejo ahora sí ya en mi humanidad, es pídele a Dios que te deje ver el corazón de tu esposo. Porque tú derramas el tuyo siempre en oración y le dices, así está mi corazón. Dios ya sabe cómo está tu corazón. Y Dios no es ajeno a tu dolor. A mí Dios me dejó ver todo lo que Chava había pasado, pero yo no se lo pedí. O sea, si tú te quieres evitar mucho antes, pídele a Dios que te deje ver cómo está el corazón de tu esposo, que te deje ver qué cosas carga. Y vas a ver que aunque ellos parezcan relajados y aunque parezca que nada les importa en la vida y que no le interesas, cargan muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Y yo puedo decirte, pastor, que yo admiro a la pastora Ale. No es de que
hable mucho la pastora, no predica mucho, pero verte a ti en el nivel que tú estás, las cosas que haces y lo que vas a alcanzar, me habla mucho más de ella. Por supuesto que sí. Te ha impulsado cañón. Bastante. Es un ejemplo para nosotras y yo de verdad los bendigo, les agradezco. Ay, Betty, gracias. Son los pastores que nunca pedí, que Dios sabía que necesitaba. Gracias. Dios nos da pastores de acuerdo al corazón de Él. Sí. Así es como sucede y es una realidad. Betty Rodríguez, muchas Pastor, gracias. Gracias. Los amamos mucho. Son un matrimonio hermoso, son una familia hermosa. Mi admiración para con ustedes y que sigas impactando la vida de muchas personas. Que de Dios sea. Gracias, Betty. Esto es que te inspira. Compártelo con, mira, tanta gente que está pasando por esto. Más de lo que te imaginas. Este mensaje puede salvar muchos matrimonios. Si tú lo compartes y la gente abre su corazón, escucha a Dios a través de Betty Rodríguez. Esto es que te inspira. Soy León Rubalcaba. Nos vemos en la próxima. Estoy muy contento que te hayas conectado. Te invito a que me sigas en las redes sociales y le des like a cada uno de los videos y que puedas compartir con aquellas personas que requieren escuchar una palabra como la que tú escuchaste el día de hoy. Esto es que te inspira.